Es un honor estar acá. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar no tanto sobre el futuro, sino que el pasado más que nada. No voy a hablar sobre... Bueno, voy a hablar sobre la ciencia positiva y negativa. En ese sentido, creo que al comprender la base de la charla, que es bastante simple, por qué tenemos que evitarle el azúcar en el siglo XXI, también hay que comprender por qué no se escuchó este mensaje hasta los últimos 5 años. Todas las cosas que he leído sobre el método científico en mi carrera periodística, esto es algo que encuentro que vale la pena recordar. Viene una citación de un fisiólogo francés, Claude Bernard. Todo el conocimiento humano está limitado en trabajar, remonta a los efectos observados de su causa. Tenemos que explicar de dónde provenimos, queremos explicar qué nos causa o qué causa estas cosas. Y aquí lo que observamos son 2 fenómenos que el mundo nunca ha visto antes. El diabetes en todas las poblaciones, sin importar la dieta nativa, hasta que se nutre con una dieta occidental, pronto expresarán un aumento en diabetes. Hay un aumento de 400% de adultos con diabetes en este momento, 200% aumento en la prevalencia de diabetes desde 1980 solamente. Esto va en conjunto con una epidemia de obesidad. Este es el lado opuesto de la efecto secundario de la obesidad. Estos niveles han aumentado en toda la población en el mundo, de hecho. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de Salud, dijo que esto es un desastre muy lento. Calculó la posibilidad que vamos a mejorar esta epidemia. Existe la posibilidad de que haya una 0 posibilidad de que mejore esta epidemia. Es una enorme epidemia y la Administración de Salud Pública también incluso reconocen que van a fracasar en controlar esta epidemia. El otro tema es que al tornarse cada vez más gordas las personas, más diabéticas, aumentan el riesgo de diferentes enfermedades crónicas. Todas, cardíacas, hipertensión, cáncer, neurodegeneración, todos tienen un riesgo junto con la obesidad y la diabetes. Entonces vemos una ola de enfermedades crónicas en las civilizaciones occidentales. Queremos saber cuál es la causa y cuál es. Aquí hay un cuadro en Estados Unidos, 700% de aumento en diabetes, 700% aumento de diabetes desde los 60. Imagínense cualquier enfermedad, aparte de la obesidad y diabetes, mostrando un aumento de 700% en prevalencia durante 50 años solamente. Y entonces, mucho equipo de investigación y doctores tratando de averiguar cuál es la causa del problema, si fuera así. Aquí pensamos que sabemos. Lo que hay que hacer cuando se busca la causa de una epidemia, hay que volver al comienzo, remontar. Con esa ébola uno va a África, el dengue, de donde uno busca, de dónde provino. ¿Qué podemos aprender cuando las poblaciones recién manifestaron esta enfermedad y se encuentran el comienzo de estas epidemias? En la revista de diabetes, el trabajo de Elliot Joslin, que era el dios de la diabetes en Estados Unidos, de hecho, cuando Elliot Joslin era estudiante de medicina, recién graduado, en 1898 hizo un estudio de todos los casos de diabetes en 48,000 pacientes. 74 años de estudio en un hospital de Massachusetts, que es el hospital público más importante de Boston. Después de 54 años encontró 172 casos de diabetes. Si se considera el hecho de que 1 en 11 estadounidenses es diabético. Y notó también que en este registro, estas fichas, que el porcentaje de pacientes con diabetes en el hospital aumentaba con cada año. Y después notó que el número total, que en el pasado 13 años, desde el 88 hasta el 1885, hubo la misma cantidad de casos de diabetes que en los 61 años previos. Aquí está la epidemia en los registros médicos del Hospital de Pennsylvania, en Filadelfia. Y se puede ver aquí.
Bueno, el láser no funciona. Estos hospitales importantes de Filadelfia, 0 casos, de hecho, en diabetes, hasta al comienzo del siglo 1900, y ahí aumentó. Pueden ver los registros del mundo entero y van a ver cuadros muy similares. Aquí están las ciudades importantes de Estados Unidos, de 2 investigadores de salud pública en 1921. Ya Joslin en sí se refería a la diabetes como una epidemia y mencionaba que la mortalidad de diabetes en algunas ciudades norteamericanas había aumentado 400% desde la guerra civil. La pregunta es, ¿qué está sucediendo y por qué deberíamos culpar al azúcar por esto? Azúcar siempre fue el sospechoso. A comienzos del siglo XIX o siglo XX, a comienzos, el consumo de azúcar había cambiado demasiado desde el siglo XVIII. En Estados Unidos estamos comiendo como 5 libras per cápita de azúcar. Para 1900 consumimos 90 libras per cápita. Y este siglo, con la revolución industrial, hubo un cambio drástico en el consumo de azúcar. Los dulces, el chocolate, la industria de helados, todo fue creado a comienzos de 1840. Y antes no se necesitaba, antes se compraba azúcar en un barril, en lotes para cada hogar. En 1800, ahí comenzó la industria de la bebida. Y aquí, 20 años después, en Pensilvania, se puede ver un aumento increíble en la prevalencia de diabetes. La pregunta es, bueno, el sospechoso era el azúcar y la gente pensaba eso. Frederick Allen, que es autoridad de diabetes en Estados Unidos antes del interés de Joslin, dijo que el consumo de azúcar está aumentando y generalmente se reconoce que el diabetes está aumentando y hasta cierto caso su incidencia es el mayor entre todas las razas y clases de la sociedad que consumen mayor cantidad de azúcar. Se asocia bastante con el diabetes. Emerson y Larimore, que redactó ese paper o el artículo de 1924, mencionó lo mismo. Diabetes está aumentando, está en aumento, el consumo de azúcar está en aumento, es el sospechoso principal. ¿Qué sucedió entonces con esta hipótesis? Desapareció primero a comienzos de los 30 o 1930 y la medicina es una disciplina bastante autoritaria. Entonces, 10 investigadores del mundo, desde hace tiempo ya, hace un tiempo, concluyeron que azúcar era el culpable. En Estados Unidos, en Joslin, en Estados Unidos y en el Reino Unido también se mencionaron esto. Y en realidad eran los dioses del diabetes, pero ellos no culpaban al azúcar. Ellos examinaron a Japón. Japón siempre tiene muy bajo niveles de diabetes o casos de diabetes y muy bajo. Y tienen dietas de alto carbohidratos también, arroz. Y lo que no sabía Joslin es que el arroz y el azúcar son 2 tipos de carbohidratos. El arroz, entonces el almidón también se fractura en fructosa y la fructosa se conoce como azúcar de la fruta. El azúcar en sí es una combinación de las dos. Es glucosa ligado a fructosa. Glucosa metabolizamos en cada célula de nuestro cuerpo. Fructosa metabolizamos principalmente en nuestro hígado. Entonces uno podría considerar el problema de azúcar es que al evolucionarnos para consumir el azúcar en la fruta, pequeñas cantidades que obteníamos cada par de meses al año cuando era la estación de la fruta y demoraba mucho tiempo en digerir porque teníamos que la fibra de la fruta tenía que apartarse, disolver la fruta y para poder sacar la cantidad de azúcar, por ejemplo, de jugo de manzana, tendríamos que comer como 3 o 4 manzanas. Entonces nuestro hígado estaba diseñado para consumir 3 o 4 manzanas 2 veces al año cuando en la estación de las manzanas. No fueron diseñados para poder abordar esa carga de fructosa. Cuando tomamos jugo de naranja, esa fructosa llega al hígado en 1 minuto o 2. Entonces, si se puede considerar de cualquier máquina que está haciendo un trabajo que no fue diseñado para hacer, lo va a hacer mal. Esa es la teoría. Es que Joslin y Helms no conocían esto. No conocían la bioquímica, no les importaba, así que terminamos
desde los años 30 hasta los 60, con la regla oficial es que el azúcar no causa la enfermedad, no causa la diabetes. En los 60, esta teoría volvió nuevamente con un nutricionista británico más importante que se llama Joan Judkin, que comenzó a verificar el impacto entre el azúcar y enfermedades coronarias. El problema es que en los 60 hubo un gran avance en un movimiento en nutrición, ciencia nutricional, y que decían que la dieta también tiene impacto sobre enfermedades coronarias. Sí, entonces tenemos esta hipótesis, causa enfermedades coronarias. John Hopkins dice que el azúcar causa enfermedades coronarias. En este caso, los estadounidenses tuvieron la razón. Esta hipótesis se acabó en los 60 porque esta persona, Ancel Keys, fue el nutricionista principal del mundo en ese momento y él es el padre de la hipótesis que las dietas causan enfermedades coronarias. Ahora, la teoría que la sucrosa y la dieta es el mayor factor en el desarrollo de enfermedades coronarias no está respaldado por la clínica aceptable o la epidemiología, sino que por experiencia. Y le pertenece a la asociación del azúcar. La industria del azúcar también está bajo amenaza por cualquier tipo de hipótesis que el azúcar causa obesidad, enfermedades coronarias, diabetes. Así que le pagaron a un equipo de científicos en los 70 liderados por alguien que se llama Fred Stair, gran nutricionista, un influyente en Harvard, para crear un informe echándole la culpa a la grasa por enfermedades coronarias en vez del azúcar. En los 70 esta hipótesis fue descartada debido a la filosofía los investigadores que estaban en competencia y la influencia del azúcar y de la industria del azúcar. Y luego las cosas cambiaron y aquí es donde se torna interesante porque la ciencia ahora va en el rumbo correcto. Desde los 60 hasta hoy tenemos esta hipótesis que la grasa de la dieta causa enfermedades coronarias aumentando el colesterol. Pero durante ese tiempo había una hipótesis de las enfermedades coronarias también. Prontamente pensaban que decían que estas enfermedades, cuando se desarrollan enfermedades coronarias, hay muchas anormalidades metabólicas que están alineadas ahí. No es solamente que el colesterol aumenta y se acumula en las arterias, sino que su cuerpo entero se vuelve loco. Uno se torna más gordo, más diabético, intolerante a la glucosa, la HD, la triglicéridos suben, la grasa aumenta también, la presión sanguínea también aumenta. Entonces todo esto llega a esto que se llama el síndrome metabólico. Cuando estamos a los 60 años, la mitad de las personas, algunos tienen problemas, algunos mueren o fallecen debido a enfermedades coronarias, pero todas estas enfermedades metabólicas se relacionan con el síndrome metabólico, la obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedades del hígado, alta presión, todos son efectos de este síndrome metabólico. Entonces la pregunta es, y la ciencia observa este fenómeno, también lo explica, se hace la pregunta ¿por qué? La pregunta es ¿qué causa el síndrome metabólico? Porque se asocia con la obesidad, con diabetes. Es lo que se llama un síndrome de resistencia a la insulina. Y en la sabiduría convencional, porque se asocia con la obesidad, que es el síndrome metabólico porque comemos mucho y no hacemos suficiente ejercicio, somos sedentarios. Pero también hay un tema bioquímica también, debido al azúcar, y específicamente debido a la fructosa que está metabolizándose en el hígado. Entonces aquí es como se describe en 2010 por Luke Tappy, quien es el líder de la bioquímica de la fructosa en el mundo, y hay diferentes mecanismos aquí que han sido identifican que, comenzando con los componentes de la fructosa en el azúcar que termina con resistencia a la insulina, la parte inferior, incluye un aumento de masa corporal, grasa corporal, dislipidemia, que es colesterol LDL muy baja, triglicéridos muy alto, alta presión sanguínea,
entre otras. Y también hay un mecanismo por el cual la fructosa lleva a esta enfermedad a través de la resistencia a la insulina, enfermedades coronarias, vasculares, infarto, hipertensión. Así que así es como Tappy lo menciona en 2010. Dijo que aunque hay evidencia de que altas consumo de fructosa puede causar efectos metabólicos deteriosos en el humano, el rol de la fructosa en el desarrollo de epidemias actuales es controversial, y aún así es controversial. 20% de su dieta, en promedio, si uno no es muy consciente de la salud, proviene del azúcar. La evidencia es que el azúcar aumentarse el riesgo de cualquier enfermedad metabólica es controversial. Eso es lo mejor que podemos decir, de hecho. Esto es lo que yo llamo el Grinch, que se robó la Navidad. Ese tipo de problemas. Si el azúcar causa resistencia a la insulina, entonces por lo menos es una causa de todas estas otras. No necesariamente la causa, pero yo creo que sí, pero es subjetivo. Por lo menos una causa. Y todas estas incluyen diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, infartos, cáncer y Alzheimer también. Entonces sugiere que lo más importante que uno puede hacer en su dieta, si uno quiere cambiar su régimen, es no comer menos grasa o menos sal o más vegetales, verduras sino que remover el azúcar, el contenido de azúcar de su dieta. Lo último es que esta implicación acá, especialmente esta, el azúcar causa cáncer o diabetes. Sabemos que los cigarrillos causan cáncer de los pulmones, eso lo sabemos, y no le decimos a las personas para que dejen de fumar, aunque en algún momento las personas fuman demasiado, pero es claramente, si uno fuma 10.000 cigarrillos y no lo hizo antes, no va a tener cáncer al pulmón, pero no importa. Le decimos a las personas, el fumar causa cáncer al pulmón, no fumen. Eso es lo que los doctores le dicen a sus pacientes, eso lo decimos nosotros también. Pero si el azúcar causa diabetes, claramente hay cierta cantidad que se puede consumir, pero nunca se sabe cuánto. Y nunca se sabe cuál es saludable. Pero 40 años atrás uno decía, no coman mucho azúcar. Y si uno engorda, hay una señal que hay que consumir menos. Pero uno no sabe si está sucediendo. Entonces, el argumento es que, como decimos que el cigarrillo causa cáncer, no fumen. Hay una suposición razonable que el azúcar causa diabetes. Y si es así, causa cáncer. No lo consuman. Ese es el mensaje. No en moderación, no se lo consuman en moderación, no lo eviten, no traten de comer demasiado, sino que no lo coman, simplemente, no lo consuman y no se lo den a sus niños. Muchas gracias.